temática relevante como la que presenta el libro El conflicto de los siglos. En este capítulo 7, yo lo voy a ilustrar aquí para los que pueden participar visualmente de la programación. Vamos a presentarlo de esta manera en el contexto en que se va a dar este capítulo 7, lo voy a hacer muy rápido por el tiempo, pero podemos iniciar aquí cuando Dios creó todas las cosas, había pleno orden, armonía, felicidad, y mientras hubo lealtad al amor de Dios de parte de Adán y Eva, esa armonía en el universo existía en plenitud, y ahora no había una nota discordante en esa creación tan excelente de la mano de Dios que perturbara las cosas celestiales y que perturbara la vida que Dios había creado en el universo. El pecado se originó en aquel que había sido el más honrado por Dios entre los ángeles. Lucifer era su nombre, que significa portaluz, y ese portaluz, Lucifer, se transformó en Satanás, que significa el adversario de Dios, y por ende, en definitiva, nuestro adversario. Lucifer permitió que su envidia hacia la persona de Cristo prevaleciese. Se afirmó en esa rebelión de querer ser igual a Jesús o superior a él. De paso, quiero decirles que uno de los pecados inconfesables que debemos estar atentos es la envidia. Generalmente el ser humano no confiesa a Dios la envidia que tiene a otra persona. Abriga eso, pero no se lo confiesa. Satanás abrigó esa envidia, que de paso es muy nociva, y también tenemos que siempre pensar que Dios nos ha dado talentos y que esos talentos puestos a su servicio se transforman en dones. No importa los que tengan los demás, tengo que evaluar qué talentos y qué dones Dios me proveyó para poder ejercerlos en pro de las personas. Bueno, ustedes ya saben, entró el pecado, no voy a ahondar en eso, tanto Eva como Adán cedieron, y una vez que entró el pecado, Satanás se encargó de ser el príncipe de esta tierra, de llenar de tinieblas morales, de poder desvirtuar el conocimiento de un Dios de amor por un Dios tirano. Comenzó a desdibujar y como un manto mortuorio intentó llenar de tinieblas del conocimiento de Dios a este planeta Tierra. Quiso tomar el dominio, pero saben, Dios siempre mantuvo su luz entre nosotros. Jamás permitió que viviéramos en la oscuridad. Siempre nos hizo las tres cosas que hizo con Adán y Eva, las sigue haciendo hoy. Dios buscó a Adán y Eva, Dios los llamó en el jardín del Edén, y Dios también les presentó el plan de salvación. Con aquel primer sacrificio, el cordero, donde los vistió, le dio la vestimenta porque se habían tapado con la hoja de la higuera, y eso representa la justicia propia que tenemos los seres humanos. Siempre nos justificamos, en vez de confesar, humillarnos, aceptar que no hemos equivocado y pedir el perdón a Dios, a veces nos justificamos. Así que ahora el plan de salvación estaba allí, Dios nos había buscado, pero quiero mostrarles rápidamente por el tiempo lo que considero que son las etapas más importantes tal vez de la revelación de Dios a un mundo caído. La primera etapa la llamamos aquí de los patriarcas y profetas, abarca todo el Antiguo Testamento. La segunda etapa, para llevar luz a un mundo en donde Satanás llevaba tinieblas, de esa revelación amorosa de Dios, la llamamos, o la suelo llamar, la etapa de los apóstoles, el Nuevo Testamento, y también está después la etapa de los reformadores, o la Reforma Protestante. Después, finalmente, hay una cuarta etapa, que es el fuerte pregón sobre el advenimiento de Jesús, que la vamos a llamar la etapa de los adventistas. Obviamente que después de esta última etapa ya vendrá lo más esperado por todos, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si repasamos las etapas nuevamente, patriarcal y profética, apostólica, tercera de los reformadores y cuarto de los adventistas, ahora podemos también colocar del otro lado los poderes terrenales que trataron de oponerse a esa revelación de Dios.
Y así como eran 4 revelaciones, o son 4 revelaciones especiales de Dios a un mundo caído, podemos notar también 4 poderes o 4 imperios que aparecen en el libro especialmente de Daniel, donde tenemos allí a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, los 4 imperios, pero después surge un poder diferente de ese último imperio, que es la Roma religiosa. En este contexto de la aparición de Roma religiosa y de la tercera etapa de la revelación, llamada de la Reforma Protestante, podemos ahora ir situándonos en la lectura del conflicto de los siglos. El Señor Jesús ya lo había anunciado. Dijo así: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Esto se cumple en la historia por lo menos en 3 etapas, 2 que ya son parte de la historia y una que vendrá en el tiempo final, de menor escala en duración, pero allí están los años, ¿verdad?, representados en Apocalipsis por la iglesia de Esmirna, del 100 al 313, donde los cristianos sufrieron una interesante persecución, pero teníamos el periodo más largo de la persecución, desde el 538 a 1798 después de Cristo. Ya el apóstol Pablo lo había anunciado, que antes de que venga el Señor Jesús se levantaría la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, un poder que se opone y se levanta contra Dios, aquel que se sentaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, y también lo llama el apóstol Pablo el misterio de la iniquidad o de la maldad. Eso está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3, 4 y 7. Pero ese periodo más largo de persecución, que duró 1260 años, registrados en Daniel capítulo 7, versículo 25, Apocalipsis 13, del 5 al 7, y Apocalipsis 12, 6, entre otros, allí marca ese periodo donde se le da la hegemonía a la Iglesia de Roma, se le da la autoridad absoluta para poder ejercer el dominio, hasta 1798, donde el general Berthier, general de Napoleón, toma preso al Papa Pío VI y corta con ese poder hegemónico que regía en ese periodo. Estamos hablando ahora del periodo de la Edad Media, donde la Iglesia se corrompió. Se la llama la Edad Oscura de la humanidad, porque el mundo decreció en arte, civilización, ciencia, pero especialmente en el conocimiento de Dios. Ahora, en ese periodo, hubo una alianza entre el cristianismo y el paganismo. La Biblia fue rechazada en absoluto y prohibida totalmente. Hubo un sometimiento religioso tal que la libertad de expresión y la libertad de conciencia era tomado como una especie de herejía. El cristianismo sin piedad llegó a ser popular. Se establecieron en la Edad Media justamente las imágenes en los templos. Hubo supersticiones o ritos y filosofías que reemplazaron a los conceptos divinos. Se estableció la infalibilidad papal. Eso hizo que el sacerdocio humano tratara de superponerse al sacerdocio divino de Cristo, quien ascendió a los cielos después de resucitado e intercede por nosotros en los cielos. Y también la pompa y los vicios aparecieron en el cristianismo. El estado consciente de los muertos también surge en la Edad Media. La salvación por obras, por méritos, y las indulgencias o el pago por el perdón de los pecados. Ahora, justamente en esa edad oscura, Dios va a levantar a este hombre llamado Martín Lutero. Lo describe Elena de White, la escritora del libro El conflicto de los siglos, como el hombre de su época. También en otra parte de la escritura de este libro aparece como el campeón de la verdad de ese tiempo. Y vamos a introducirnos ya al capítulo 7 del libro del conflicto de los siglos, donde se describe que la iglesia era la iglesia de las tinieblas del papado. Dios venía levantando de a poquito su templo, llevando luz, aunque parecía imperceptible por el dominio que había hegemónico, pero ahora Lutero, que se lo describe allí como el más distinguido de los llamados para guiar a la luz de una fe más pura.
En verdad es un instrumento, o fue un instrumento de Dios para reformar a la iglesia en esa situación en la que se encontraba y para iluminar el mundo. Las dos funciones por las cuales Dios llamó a esta persona en forma distinguida para poder ser un heraldo, un mensajero que pudiera reformar la iglesia cristiana e iluminar al mundo. ¿Cuáles eran los rasgos que caracterizaban a Martín Lutero previo a ser un sacerdote, como llegó a serlo, o un monje? Él era una persona celosa, pero no en los celos como nos referimos nosotros habitualmente, sino que tomaba en serio las cosas y cuando él abrazaba el conocimiento de Dios, era fiel en guardar eso, era ardiente en el deseo de ser un hijo de Dios, era abnegado, de paso, la ley del cielo es el servicio abnegado, contrariamente a lo que el mundo enseña, se nos dice que para ser felices debemos buscar nuestra comodidad, pero el servicio abnegado es el que desarrolló el Señor Jesús. Él se autorrenunció por amor a nosotros. Tenía esa característica ya Martín Lutero. Era de carácter serio, pero a su vez era práctico, y tenía una sed muy grande en conocer lo sólido y provechoso de todo lo que podía ser el estudio. Por ende, rehuía a todo lo superficial y que simplemente sea vistoso. Era una persona con buena capacidad de recordar las cosas, una excelente memoria, sólidas facultades de raciocinio, activa imaginación, un hombre sano, puro, un incansable estudioso. Le gustaba muchísimo estudiar y profundizar. No se conformaba con lo que simplemente podía escuchar, sino que él quería conocer más. El libro menciona que la disciplina intelectual maduró su entendimiento. Esto es importante, ¿verdad? La diligencia en el estudio, la preparación, el adquirir conocimiento. Pero ahora Martín Lutero, que de paso venía de una familia muy pobre, característica de la mayoría de los heraldos que Dios suscitó, pero de padres piadosos, su padre trabajaba como minero y no tenía muchos recursos, pero sí estaba enfocado en darle una buena educación y oraba muchas veces, y Martín Lutero lo había escuchado de pequeño, que oraba por Martín para que él fuera un siervo de Dios, fuera un buen predicador de la palabra de Dios. El padre desconfiaba del cristianismo de ese tiempo, o sea, de la iglesia de Roma, no le gustaba, también una persona muy pensadora, con buen discernimiento, y lo educó con una buena moral, aunque fue a veces un tanto severo. Reconoce Martín Lutero que fue de gran provecho la escuela de su familia. Su actitud hacia Dios, miren qué interesante, siempre humilde delante de Dios. El temor del Señor moraba en su corazón. Estamos hablando antes de ser sacerdote. Temía ofender a Dios, siempre dominado por la convicción de que dependía del auxilio de Dios. Y él decía, orar bien es la mejor mitad del estudio. Interesante esta declaración de Martín Lutero. Bueno, ahora llegamos a un momento muy importante donde titulamos aquí el hallazgo de la Biblia. Martín Lutero hasta ese momento había escuchado acerca de la palabra de Dios cuando los sacerdotes habían presentado algún texto, especialmente de los salmos, de los evangelios y de algunos de los apóstoles, pero no conocía la Biblia, jamás la había tenido en sus manos. Hasta que un día llegó a la biblioteca de la universidad para estudiar, como vimos, él era muy estudioso, y encuentra una Biblia en latín. Ahora la toma, comienza a hojearla, a estudiarla, pero dice el libro que lo hace con una reverencia mezclada con admiración. Su pulso estaba temblando, su corazón estaba turbado, se sintió un pobre pecador al leer las partes que él había encontrado allí en la Biblia, y expresó esto. Dice Martín Lutero, si Dios quisiese darme para mí otro libro como este. Él estaba deseoso de tener la Biblia en su poder, pero ahora el haber tenido ese contacto con esa Biblia que encontró en la biblioteca de la universidad, lo indujo a él
a entrar a la vida monárquica, a prepararse para ser un teólogo, para ser un ministro, un sacerdote en este caso. Pero ahora, más adelante, ya él estando en el monasterio, tiene un segundo encuentro con la Biblia. Esto es providencial, es guiado por Dios. Encuentra encadenada en el muro del convento una Biblia. Iba con frecuencia a estudiarla allí, donde estaba encadenada. Quería obtener el perdón, la paz de Dios. La buscaba ahora por medio de obras meritorias, claro, todavía no había conocido bien la palabra de Dios. Realizaba muchos castigos corporales y se encontraba en una situación de desesperación. Tal es el punto que muchos de los castigos que él realizó como obras que pretendía ser meritorias para su salvación, le trajeron consecuencias que nunca las pudo sacar en el aspecto físico. Pero ahora providencialmente, en medio de esa desesperación, Dios pone un instructor bíblico, yo lo llamo así, una persona clave, alguien que le orienta en las Escrituras. Aquel como el etíope que se encontró, ¿verdad?, con su instructor en el camino de la vida, en el peor momento, ahora aparece este amigo piadoso, Staupis, que le dice tres cosas. Deja de mirarte a ti mismo, Martín. Segundo, deja de contemplar el castigo venidero. 3, acude a Jesús para el perdón de tus pecados. Fue un bálsamo para Martín Lutero eso, aceptó este consejo de este buen amigo que Dios puso en su camino y ahora comenzó una vida diferente. También le dijo Staupis, en lugar de martirizarte por tus faltas, échate en los brazos del Redentor. Ama a quien primero te amó. Y ahora empieza una vida diferente en Martín Lutero. Bajo el título Una función providencial, coloqué allí, porque a partir de esa etapa, cuando él empieza a ponerse en las manos de Dios, ahora lo designan profesor de la Universidad de Wittenberg, allí en Alemania. Eso le permitió estudiar los idiomas originales de la Biblia, empezó a dar conferencias bíblicas y muchas personas se deleitaban por el mensaje que él daba. Comenzó también a predicar, esto le costó mucho, Staupis lo animó, le dijo que él tenía dotes, que debía predicar, y cuando comenzó a predicar lo hizo con claridad, elocuencia, y lo hizo con mucho poder en su presentación, conmoviendo el corazón de las personas. Luego de eso recibe una visita providencial. Hace en realidad una visita providencial. Fue cuando le invitan a ir a Roma, a la Santa Sede, y en el camino él se hospeda en diferentes conventos, pero especialmente ya en Roma, él quedó asombrado, quedó preocupado, porque vio mucho lujo, suntuosas mesas, la vestimenta de los monjes era muy diferente a la que él usaba, y que trataba mucho con esa vida de abnegación y privaciones que él aplicaba en el monasterio. Los sacerdotes contaban chistes indecentes, la vida era bastante disipada y de lascivia, y había mucho libertinaje y corrupción, y él vio todo eso. Pecados y acciones infames también pudo observar, y cuando él llegó allí a la sede, se estaba prometiendo ahí la indulgencia, el Papa mismo había prometido indulgencia, así que subió la escalera llamada de Pilato de rodillas. Había como una especie de historia que la trataron de hacer real, de que un ángel había trasladado la escalera donde el Señor Jesús había bajado del juicio que se hizo frente a Pilato, y que esos ángeles lo habían llevado a Roma. Así que Martín Lutero comenzó arrodillado a subir esa escalera para recibir el perdón de los pecados, pero en ese momento se iluminó su mente, el Espíritu Santo iluminó su mente con este texto bíblico. El justo vivirá por la fe, Romanos 1:17. Entonces vio el engaño que significaba para él confiar en sus obras para su salvación, concluyó con cortar todas sus relaciones con la Iglesia papal, aunque hasta el momento no lo había hecho.
Fíjese qué interesante que ahora Dios le otorga al llegar de Roma un grado providencial, un grado académico. Lo declaran doctor en teología. Ahora esto le ayudó a tener mayor libertad para hacer lo que él quería, consagrarse al estudio de la Biblia. Tomó un voto en ese estudio de la Biblia y su voto fue estudiar cuidadosamente y predicar con fidelidad la palabra de Dios. Allí la señora White lo declara como el heraldo o el mensajero autorizado de la Biblia. Y también dice, declaraba firmemente que los cristianos no debieran admitir más doctrinas que las que tuviesen apoyo las autoridades de las Sagradas Escrituras. Estas palabras minaban los cimientos en que descansaba la supremacía papal. Contenían los principios vitales también de la Reforma. Ahí está. Ahora su énfasis fue que todas las verdades o todas las enseñanzas y creencias debían estar basadas en las Sagradas Escrituras y no en las tradiciones, en las filosofías, en las enseñanzas de las escuelas escolásticas de su tiempo, donde él combatió mucho eso diciendo que eran enseñanzas destructivas. Trató de apartar la mente de sus oyentes de los sofismas, ahí está, de los filósofos y de los teólogos, y de hacer que se fijasen más bien en las eternas verdades de la palabra de Dios. Hermosas enseñanzas llegaban por medio de los labios de Martín Lutero a las personas sobre el amante Salvador y la seguridad del perdón y la paz por la sangre de Cristo Jesús. Dice esta cita, encendióse así en Wittenberg, en la ciudad donde estaba Lutero, donde estaba la universidad, una luz cuyos rayos iba a esparcirse por todo el mundo, y esa luz aumentaría en esplendor hasta el fin de los tiempos. Es decir, Martín Lutero no recibió toda la luz en ese momento, ni tampoco posteriormente, pero esa luz que él iba a poner en alto iba a aumentar en esplendor hasta que la luz de la aurora vaya en aumento, hasta que el día esclarezca y pudiera traernos más luz de la palabra de Dios. La Iglesia romana entonces comenzó a ejercer una especie de comercio con la gracia de Dios, con la excusa de reunir fondos para la iglesia de San Pedro, pero escondiendo planes mercantiles. Ahora ofreció la venta pública de indulgencias por el pecado. Surge así la doctrina errónea de las indulgencias, y uno de los fuertes pregoneros de esta doctrina fue Tetzel. Tetzel era un monje alemán que su vida distaba mucho de ser una vida fiel a Dios, había tenido una vida bastante turbia, y para acomodar lo perdonaron, y él se dedicaba a ofrecer indulgencias como si fuera el mayor don dado por Dios. Ofrecía el perdón de los pecados pagando, no solo los pecados pasados de las personas, sino también los que iban a cometer en el futuro. Y se les daba a las personas cuando pagaban un certificado de perdón. No era necesario para Tetzel y todos los que promulgaban la doctrina de las indulgencias, no era necesario arrepentirse delante de Dios. La salvación se podía comprar, tremendo, ¿verdad? Que las mismas tenían poder, decían, aún para salvar a los muertos y escapar del purgatorio hacia el cielo. Pero Hechos capítulo 8, versículo 20, el apóstol Pedro le dijo a una persona que se encontró y creía o quería ser profeta de Dios, dice, el don de Dios no se gana con dinero, y mucho menos el perdón, ¿verdad? Porque Cristo murió para salvarnos. Hubo una negación a la práctica de esa doctrina de parte de Lutero como sacerdote. Él decía, solo el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo pueden salvar al pecador. Y justo en ese tiempo se iba a celebrar la fiesta de Todos los Santos, era una fiesta muy importante en la ciudad de Wittenberg, donde congregaba a toda la población, donde se abrían los templos, y en la ciudad, en la iglesia del castillo, especialmente de Wittenberg, había muchas reliquias, y allí se ofrecían estas indulgencias. La gente iba y pagaba para ser perdonada por Dios. Y entonces en ese momento Lutero preparó lo que conocemos como las 95 tesis o proposiciones contra la doctrina de las indulgencias. En realidad esos postulados fue movido Martín Lutero por
las indulgencias. La fijó en las puertas a ese papel escrito, donde demostraba que jamás se había dado al Papa ni a hombre alguno el poder de perdonar pecados. Se esparcieron, esas 95 proposiciones se esparcieron por Alemania al poco tiempo y en semanas después, por todos los dominios de la cristiandad. El Espíritu Santo estaba guiando a Martín Lutero a comenzar una obra especial, pero también comenzaron los duros conflictos contra él. Lutero temblaba cuando se veía a sí mismo solo frente a los opulentos y poderosos de la tierra. Pero él dijo así, o se declara acerca de lo que él pensaba: cuando le faltaba la ayuda de los hombres, le esperaba de Dios solo y aprendió así a confiar sin reserva en su brazo todopoderoso. Muy linda la cita. Y Martín Lutero solía decir: vuestro primer deber es pues empezar por la oración. Era un hombre de oración, era un hombre de estudio de la Biblia, noten estas características. Era un hombre que ya a esta altura había testificado a través de esos seminarios y las predicaciones y su propia vida. Y ahora la Iglesia Popular le dio el cargo, o lo mencionó como hereje, y fue citado a compadecer ante Roma, ante la Iglesia Central de Roma. Amigos de él pidieron que se lo examine en Alemania, sabían que si iba a Roma iban a terminar con la vida de él. Finalmente van a concederle eso, va a ser en Alemania, ahora lo voy a mostrar, pero Dios en ese interín, en ese momento de soledad, pone otro auxilio. ¿Se acuerdan? Había puesto un amigo antes y ahora pone el auxilio de otra persona. Melanchthon era un joven modesto, reservado, con criterio sano, tenía conocimiento, discernimiento, tenía un trato dulce, no era tan temperamental como Martín, era una persona más formal, de brillantes talentos, y estimuló a Lutero y vigorizó también la reforma. Fue un excelente complemento para él. Dio el equilibrio, ¿verdad? Una persona más tranquila, donde tenía otras dotes, y la combinaron muy bien en ese discipulado que realizaron en esta etapa de la Edad Media. El juicio se hizo en Habsburgo, en la ciudad de Habsburgo. Voy a resumir: hizo una exposición clara, concisa, rotunda, basada en la palabra de Dios, con muchos textos bíblicos, pero el cardenal, muy enojado, siempre le gritaba: retráctate. El reformador era sencillo, humilde, firme, se apoyó en la fuerza de Dios, teniendo de su parte a la verdad, solo la verdad. Y saben, tuvo que salir guiado por Dios y obviamente acompañado por algunos de sus amigos. Salió de la ciudad con un solo guía antes que el alba apareciera, que despuntara, porque habían preparado, él no lo sabía, pero Dios había guiado de tal manera que saliera temprano, ya habían preparado poder apresarlo y llevarlo a Roma para terminar con su vida. Así salvó su vida providencialmente, y a su regreso a Wittenberg, él se dedicó mucho a compartir las verdades bíblicas. Esta cita es muy linda, dice: los escritos de Lutero habían despertado en todas partes nuevo interés por el conocimiento de las Sagradas Escrituras, y no solo en Alemania, sino hasta otros países acudían estudiantes a las aulas de la universidad. Él era profesor allí. Había jóvenes que al ver a Wittenberg por primera vez levantaban sus ojos, sus manos al cielo y alababan a Dios, porque hacía brillar en aquella ciudad, como en otro tiempo en Sion, la luz de la verdad, y la enviaba hasta los países más remotos. El gran conflicto entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás, dice esta cita, irá en aumento, en intensidad, a medida que se acerque el fin de la historia de este mundo. Sin duda pasó por varios conflictos Martín Lutero, pero podemos destacar algo que está allí en Isaías, el capítulo 43, los versículos 2, 5 y 10, donde dice la palabra de Dios: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo,
Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te he amado. No temas, dice el versículo 5, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia, del occidente te recogeré, de los confines de la tierra. Y el versículo 10 dice, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Dios no se olvida de sus hijos. Dios cuidó en medio de estas pruebas a Martín Lutero y él le dijo a Martín, como nos dice a nosotros, aquí estoy, no te ahogarás, no te quemarás en las pruebas de esta vida. Quiero ayudarte, quiero estar contigo y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios permita que podamos mantenernos fieles a Él. Es el tiempo en donde en la última etapa de la revelación de Dios debemos, como discípulos de Cristo, dar al mundo la amonestación, prepararnos y preparar a otros para la segunda venida del Señor Jesús, lo más maravilloso. Ojalá que podamos estar a la altura como Martín Lutero, de ser esos fieles escudriñadores, humildes de la palabra de Dios, hombres de oración, también hombres de acción, que podamos llevar adelante las verdades eternas de un Dios que nos ama y que está pronto a buscarnos en las nubes de los cielos. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros.